Hola pajaritos, bienvenidos una vez más a mi canal BioEsther. Yo soy Esther de Trinchería y si estáis aquí es para aprender sobre las propiedades de las potencias. ¡Comencemos! ¿Y por qué es importante saber operar con potencias? Pues aparte de, evidentemente, porque cuando veamos una potencia tenemos que saber a qué número hace referencia, pues por ejemplo cuando trabajemos con polinomios en álgebra necesitaremos saber las reglas, las propiedades de las potencias, ¿sí? O por ejemplo cuando hagamos operaciones combinadas con potencias, con raíces cuadradas, etcétera, etcétera, o para el tema de radicalización, también nos va a ayudar. Por lo tanto, es un tema que generalmente se empieza a tocar en primero o segundo de eso, pero nos va a acompañar desde que las encontremos hasta el fin de nuestros días de matemáticas. Vale, primero de todo vamos a hablar de qué es una potencia. Una potencia es una expresión matemática que nos indica que un número está siendo multiplicado por sí mismo un número determinado de veces. ¿Cuál es ese número? Ese número será nuestra base y el número de veces que se multiplica por él mismo será indicado por el exponente. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Tenemos 3 a la 3 y 2 a la 5, se dice así, 3 a la 3, 2 a la 5. ¿Qué nos está indicando esto? Pues según lo que os he dicho, 3, que es la base, se está multiplicando 3 veces por él mismo, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 3 por 3 por 3, es decir, 27. 3 a la 3 es igual a 27. En cambio, 2 a la 5 nos está diciendo que el 2 se está multiplicando 5 veces por él mismo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. En este caso, 32. ¿Sí? ¿Veis? Es importante tener esto en cuenta, porque a veces a algunos de vosotros se os va a ir la olla y pensáis que 3 a la 3 es lo mismo que hacer 3 por 3. Y 3 por 3, chicos, es 9. Esto no es así. O decir 2 a la 5, que es lo mismo decir 2 por 5. No, porque 2 por 5 es 10. Tampoco está bien, ¿vale? Tener en cuenta que esto, la base, se está multiplicando por ella misma tantas veces como dice el exponente. Muy bien, pajaritos, pues ahora que tenemos claro qué es una potencia, vamos al meollo del vídeo, que es ver sus propiedades. Para eso tenemos que tener claro lo que he explicado anteriormente y la nomenclatura de base y exponente. Veamos qué pasa cuando una potencia está elevada a 1. Veamos, tenemos un número a elevado a 1. ¿A qué es igual esto? Pues a A. Es otra manera de decir que, por ejemplo, si yo tengo 7 elevado a 1, esto es lo mismo que 7. Entonces, por vagancia, por ahorro energético, por lo que queráis, sí pensar que nosotros nos vamos a ahorrar este paso. ¿Para qué poner que un número está elevado a 1 si podemos poner que este número es igual al mismo? Es decir, ¿para qué poner 7 elevado a 1 si es igual a 7? Vamos a ahorrarnos tiempo, energía, de todo. Sí, todo el mundo sabe esto, ¿vale? Lo tenéis que tener en cuenta. Y tenéis que tener en cuenta que si no vemos nada, aquí hay un 1. Y esto es importantísimo. Más tarde veréis por qué, ¿vale? Cuando no vemos un exponente en un número, ese número, o en álgebra, esa incógnita, está elevada a 1, no a 0. Repito, no a 0, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando un número está elevado a 0? Que os lo podéis encontrar así de golpe o os lo podéis encontrar como resultado de una operación. Pues muy fácil, ese número va a tener el valor siempre de 1. Es decir, cuando A, una base, está elevada a un exponente 0, el resultado siempre va a ser
1. Y esto es importantísimo porque no es 0. Muchos de vosotros pensáis, un número elevado a 0 es 0. No. No, ¿vale? Un número elevado a 0 es igual a 1. Por ejemplo, ¿vale? Da igual el valor del que estemos hablando. Da igual si es un número primero elevado a 0, va a ser 1. Da igual si es un número grande elevado a 0, va a ser 1. ¿Qué es una fracción elevada a 0? Va a ser 1. ¿Qué es una incógnita como en álgebra elevado a 0? 1. Nunca 0. Sea el valor que sea. Si está elevado a 0, el resultado va a ser 1. Pensemos una cosa. Si la potencia tiene una base fraccionaria, se va a comportar más o menos igual que si la base no es una fracción. Por ejemplo, en esta propiedad hemos dicho que si una base está elevada a 0, el resultado es 1. Vale, pues en una fracción, si la base es A entre B, es decir, un número dividido entre otro, y todo está elevado a 0, esto es importante, todo está elevado a 0, el resultado va a ser 1. Fijaros, si A está elevado a 0 y B está elevado a 0, lo de arriba es 1, lo de abajo es 1, 1 entre 1, 1. ¿Vale? De esa manera, esta fórmula también aplica aquí. De todas maneras, os lo he escrito aquí por si tenéis dudas, para que al final aquí vayáis teniendo como una especie de formulario. Lo mismo pasa, por ejemplo, si en vez de estar elevado a 0, aquí la A también está elevada a 1. Os he dicho que entonces se convierte en esto, ¿vale? Cuando yo tengo una fracción que entera está elevada a 1, ¿y cómo puedo saber que es entera elevada a 1? Porque hay un paréntesis, y el paréntesis lo que indica es que el exponente está afectando a los dos, ¿vale? Esto es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver cómo se empiezan a operar las potencias entre sí. ¿Qué es lo que pasa cuando, ojo, las potencias tienen la misma base? Y esto es importante, porque si no tienen las potencias la misma base, no lo vamos a poder hacer, ¿vale? Cuando son potencias que tienen la misma base, pero el exponente es diferente, por ejemplo, n y m, ¿vale? Lo que haremos es sumar los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 3 a la 4 multiplicado por 3 a la 9, esto va a ser igual a 3. ¿Y qué hago con los exponentes? Los sumo. 4 más 9. Esto es igual a 3 a la 13. Esto, como ya os he dicho o os he comentado antes, también aplica, por ejemplo, a las fracciones o a álgebra. Imaginaros que tenemos 2 partido 7, todo esto elevado a la, a la 6. Por 2 partido 7 elevado a la 5. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo. Vamos a sumar los exponentes, de manera que 6 más 5 es igual a 11. Quedará que esta fracción está elevada toda a la 11. Y también, si estamos trabajando en álgebra, por ejemplo, yo hago 5 a la 4 por... 5 a la 4, x a la 4 por x a la 2, esto va a ser igual a x a la 6. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo, hay una multiplicación, es la misma base, es una x, y lo que hago es sumar los exponentes. ¡Ojo, cuidado! Y aquí viene cuando tenemos que tener claro una de las propiedades que ya hemos hablado. Imaginaros que yo hago esto. Pues recordad que aquí hay un 1, por lo tanto sería 2 a la 13. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, cuando no hay exponente, realmente sí que lo hay. Hay un 1, pero no lo vemos. Tenemos que tener cuidado con esto. Ojo, cuidado, que hay un caso que también a veces os cuesta un poco, que es cuando aparece un exponente negativo. Imaginad que tenemos 7 a la 5
por 7 a la menos 2. ¿Y a qué hacéis? ¡Ah! ¿Qué hago? Pues muy fácil. Seguir las instrucciones. La base se va a quedar igual. ¿Qué vamos a hacer con los exponentes? Los vamos a sumar, pero tenemos que tener en cuenta la regla de los signos. Cuando dos signos están en contacto y son diferentes, en este caso positivo y negativo hacen que al final se fusionen, por decirlo de alguna manera, y haya un único símbolo, que en este caso será un negativo. Es decir, que quedará 7 elevado a 5 menos 2. 7 a la 3. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa si el exponente de delante es negativo. Imaginad, yo que sé, tengo x a la menos 4 por x. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que tengo un menos 4 más un 1, que acordaros que no lo estoy viendo y si no lo veo, aquí hay un 1. Entonces, menos 4 más 1, me faltan 4, le sumo 1, ahora me faltan 3. X a la menos 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa si los dos son negativos? Pues lo mismo que haríamos con números enteros. Por ejemplo, 3 a la menos 5 por 3 a la menos 3. Tenemos que menos 5 más menos 3 es lo mismo que hacer 3 menos 5 más y menos 3, 3 a la menos 8. ¿Sí? Solo tenéis que tener en cuenta la regla de los signos. Muy bien, chicos, ¿y qué pasará, según nuestra lógica, si dos potencias que tienen la misma base se dividen? Pues a ver, chicos, si cuando multiplicábamos lo que estábamos haciendo es sumar exponentes, cuando dividimos, ¿qué vamos a hacer? Exacto, vamos a restar exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a 6 entre 5 elevado a 5, esto en realidad estamos haciendo 6 menos 5. Por lo tanto, 5 a la 1. Pero esto ya sabemos que no lo ponemos así, porque 5 a la 1 es lo mismo que decir 5. Easy. ¿Qué va a pasar con fracciones? Pues lo mismo, chicos, igual. 1/2 elevado a, por ejemplo, 3 entre 1/2 elevado a 4. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que 1/2 al exponente 3 le vamos a restar 4. ¿Qué pasa? ¡Drama! ¿Por qué va a quedar negativo? Pues no pasa nada, luego os enseño a resolver esto. ¿Sí? Lo que va a pasar es que 1/2 va a quedar a la menos 1. Y si trabajamos con álgebra, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo, si yo tengo una x elevada a la 7 y está siendo dividida entre otra x, si no vemos nada, hay un 1, sería como hacer x a la 7 menos 1. El resultado sería x a la 6. ¿Y qué pasa si aparecen exponentes negativos? Pues no pasa nada, que no cunda el pánico. Lo único que vamos a hacer es tener claro la regla de los signos. Por ejemplo, si yo tengo 3 a la 4 dividido entre 3 a la menos 2, lo que va a pasar es que tengo 3 a la 4 menos 2. Según esta regla de signos, cuando dos signos que son iguales están en contacto, se transforman en un no positivo. Así que tendría 4 más 2. 3 a la 6. No pasa nada. ¿Que lo tengo delante? Pues vamos a ver. Por ejemplo, 7 a la menos 6 entre 7 a la 3. Aquí lo que tengo es 7 a la menos 6 menos 3. ¿Qué hacemos?
pues si a menos 6 le quito 3, pues aún tengo menos. 7 a la menos 9, que es con una fracción, hacemos lo mismo. Que es en álgebra, hacemos lo mismo. No pasa nada, solo tenemos que tener en cuenta esta fórmula y la regla de los signos. Veamos qué pasará cuando tengáis esta expresión, que nosotros le llamamos potencia de una potencia. Fijaros, la potencia de una potencia. Pues no pasa nada. ¿Qué haremos aquí con los exponentes? Lo que vamos a hacer es multiplicarlos. Por ejemplo, si yo tengo 1 a la 7 elevado a la 2, aquí lo que vamos a hacer es 1, 7 por 2. Será 1 a la 14. Como os vengo explicando a lo largo del vídeo, esto también aplica, por ejemplo, para fracciones. Si yo tengo 2 quintos elevado a la 3 y todo esto elevado a la 4, bueno, que no se pondría así, se pondría así, con un claudator, ¿vale? Aquí lo que estará pasando es que 2 quintos estará siendo elevado a 3 por 4, es decir, a 12. De manera que esto quedaría tal que así. Y chicos, vuelvo a repetir, ¿qué pasa si uno de los exponentes es negativo? Que es cuando escoge el yuyu máximo. Pues no pasa nada. Si yo tengo 3 a la menos 2, todo esto multiplicado a la 4, pues ¿qué voy a hacer? Menos 2 por 4. Aplicamos la regla de los signos. Cuando multiplicamos un negativo por un positivo, el resultado es negativo. 3 a la menos 8. No pasa nada. ¿Qué pasa si yo tengo, pues yo qué sé, 2 a la menos 3, todo esto elevado a la menos 5? Pues no pasa nada, yo hago 2 menos 3 por menos 5. Cuando multiplicamos dos números negativos, se transforma en un número positivo. Así que 2 a la 15 positivo. Cap problema. Simplemente, como he dicho y llevo diciendo todo el vídeo, solo tenemos que tener en cuenta la regla de los signos. Vale, chicos, yo os he intentado hacer un formulario aquí en este lado de la pizarra. Tenía la intención de hacerlo con todas las fórmulas. Sin embargo, es que no me da el espacio para seguir apuntando y seguir haciendo y explicando en otro lado. Así que os dejo un minutito para que copiéis si necesitáis este formulario y lo voy a borrar y voy a seguir con las explicaciones. Vamos al siguiente ejemplo, que me gusta explicarlo cuando ya tenéis claro cómo hacer la división de potencias, porque así es que lo veréis que es mucho más fácil. Imaginaros que tengo una base elevada a un exponente negativo. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hacemos es hacer como la inversa de ese número. Este número que está arriba, porque imaginaros que si estuviéramos hablando de una fracción, si yo no veo número que está dividiendo a otro y lo quiero transformar en fracción, yo puedo hacer esto, porque 7 entre 1 es 7, ¿sí? Esto es esto. Así que podemos considerar que todos los valores, las incógnitas, etcétera, etcétera, están divididas entre 1, si nos hace falta. Y ahora nos hace falta, pues lo que haríamos es este número elevado a un exponente negativo, lo enviamos abajo de una fracción. Y el 1, que está invisible aquí debajo, lo enviamos arriba. O sea, hacemos así, ¿vale? Y a cambio de hacer esto, lo que va a pasar es que el exponente se va a volver positivo. Lo mismo vamos a tener cuando ya tenemos una fracción de por sí real. Si tengo un número dividido entre otro elevado a un exponente negativo, lo que hago es la inversa, el de abajo va arriba y el de arriba va abajo, y a cambio el exponente se pone positivo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo real para que lo veáis. Si yo tengo 3 a la menos 4,
Esto es como si yo tuviera en una fracción que esto está siendo dividido entre 1. Lo que pasa es que no lo vemos. Así que lo que voy a hacer es enviar el 1 arriba, el 3 abajo. Esto va a estar elevado ahora a 4 positivo y el 4 también está, el 3 está elevado a 4 positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad 1 por 1 por 1 es 1. Así que normalmente solo se escribe el exponente en el número de abajo. ¿Que esto es correcto? Sí. Pero que normalmente lo vamos a poner así. ¿Vale? ¿Qué pasa en una fracción? Pues si yo tengo 9 partido 7, todo esto a la menos 2, lo que está pasando es que, lo que va a pasar, quiero decir, es que el 7 va a ir arriba, el 9 va a ir abajo, y ahora el 7 está elevado a 2 y el 9 está elevado a 2. Positivo. Magia. ¿Esto pasaría igual en álgebra? Pues sí. Por ejemplo, si yo tengo x a la menos 5, esto es lo mismo que decir 1 partido x a la 5. Recuerdo que no pongo el 5 aquí, en el 1, porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Así que tontería. Lo puedo dejar así. Perfecto. Imaginar que tenemos un caso así, que esto pasa cuando tenemos una fracción que el numerador es 1 y que el denominador es diferente que 1, evidentemente, y está elevado a un exponente negativo. ¿Qué es lo que va a pasar? Fijaros, cambiamos el orden. El de abajo va arriba y el de arriba va abajo. El 2 se queda elevado ahora a la 3 positivo y el 1 a la 3 positivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente el 2 a la 3, es decir, 2 por 2 por 2 es 8. Y 1 por 1 por 1 es 1. ¿Qué es lo que pasa? Que 8 entre 1 es igual a 8. ¿Vale? Tenerlo claro esto. Siempre que os pase esto que está elevado a, o sea, una fracción, repito, con numerador 1 elevado a un exponente negativo, siempre nos va a dar como resultado el denominador elevado en positivo al exponente. ¿Y por qué me gusta explicarlo después de la división de potencias? Veréis un ejemplo. Imaginad que yo os escribo 5 a la 5 dividido entre 5 a la 7. Cuando dividimos, esto es lo mismo que escribirlo así, ¿no? 5 a la 5 entre 5 a la 7, en forma de fracción. Vale, y ahora fijémonos en esto. Decir esto es lo mismo que decir 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Voy a hacer lo mismo abajo, ¿veis? 5 a la 5, es decir, el 5 multiplicado 5 veces por el mismo, y 5 a la 7, el 5 multiplicado 7 veces por sí mismo. Vale, y ahora vamos a utilizar la lógica. Chicos, si yo divido un número entre el mismo, ¿cuál va a ser el resultado? 1. Espero que hayáis dicho 1, porque si no, voy a entrar y mataros. ¿Vale? Es decir, si yo hago 10 entre 10, 1. Yo qué sé, 3 entre 3, 1. ¿Vale? 100 entre 100, 1. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 5 entre 5. Bueno, entre más de un 5. Pero lo que tengo es 5 5 que se están multiplicando entre sí. Y aquí 7 5 que se están multiplicando entre sí. Entonces, es tan fácil como 5 entre 5, 1. Por lo tanto, y cualquier cosa multiplicada o dividida entre 1 se queda igual. Así que lo puedo tachar. 5 entre 5, 1. Adiós. 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 Parece una musiquita. Vale, entonces, ¿qué es lo que me queda? Hemos dicho 1, ¿no? Por lo tanto, arriba me queda 1 y abajo 5 a la 2. ¿Vale? Fijaros qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esta división. Hubiéramos hecho 5
a la 5 menos 7, porque es una división y lo que hacemos es restar exponentes. Quedaría 5 a la menos 2. 5 a la menos 2, no os he dicho que utilizando esta fórmula, si yo envío el 5 abajo y pongo un 1 arriba, el 2 se transforma en positivo. ¿Esto no es lo mismo que esto? Sí, ¿vale? Ahí está la lógica de la fórmula. Vale, y atentos a esta fórmula porque es una que no encontraréis en la mayoría de libros, pero yo, que soy muy buena, os la voy a dar. Imaginaros, ¿qué es lo que os va a pasar cuando tengáis una fracción y esté elevado a un exponente negativo? Lo de abajo, ¿vale? Pues que se va a convertir en una potencia que tiene un exponente positivo que es el mismo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, como siempre. 1 partido 5 a la menos 3. Esto es lo mismo que decir 5 elevado a la 3. ¿Que no os lo creéis? Porque algún pajarito mío en clase me dice, pero es que no entiendo, ¿por qué? y yo digo, no te preocupes, yo te lo voy a explicar. Tú imagínate, si tienes esto, decir esto es lo mismo si lo pusiéramos así como en línea recta, a decir 1 entre 5 a la menos 3. Tener esta expresión matemática, que es lo mismo que esto, 1 dividido entre 5 a la menos 3, 1 dividido entre 5 a la menos 3, 5 a la menos 3, lo puedo expresar así. Y ahora vamos a multiplicar hay potencias, fracciones. 1 por 5 a la 3, 5 a la 3, dividido entre 1 por 1, 1. Si os fijáis, esto es lo mismo. Lo que he hecho es, el numerador lo subo arriba y el exponente en vez de negativo se convierte en positivo. Muy bien, pajaritos, y hasta aquí el final del vídeo de hoy, o al final de la teoría de hoy, ¿vale? Ya sabéis lo que toca. Yo ahora os voy a poner algunas potencias para que resolváis, o para que las coloquéis de la forma correcta, ¿vale? Pausaos el vídeo, ¿vale? Resolvéis, y cuando lo tengáis resuelto, le dais al play y saldré yo a cámara rápida resolviendo la actividad que os he puesto. Así podréis comprobar si lo habéis hecho bien. Así que no me enrollo más y nos vemos al final del vídeo. ¡Chao! Pajaritos, y hasta aquí el final del vídeo de hoy, que ha sido un vídeo intenso. Así que yo espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya servido. Si ha sido así, dejadme un comentario, dejadme un like, suscribiros, ¿vale? Estoy aquí para ayudaros. Un besito muy grande. Nos vemos pronto. Chao. Ya empezamos. Las intros. Esto no cambia. Por eso no. Cuando operamos con... qué mal. En álgebra... Ay, Dios mío, ¿cuánto llevo con la intro? 3 minutos, vámonos. Que sin sabemos no sabemos la propiedad de la potencia, es lo que has de explicar. ¿Es de verdad? ¿Aplicables? No. No, aunque me estoy adelantando, lo voy a liar. Lo voy a liar otra vez, Esther, vamos. No, es un exponente. Ay, no es un exponente, si la base no puede ser exponente. Esto es... No tengo sitio. Es que no me cabe. Ay, no va a ser un vídeo tan rápido. Vas a ver, como siempre.
como siempre. Ay, hay que darle caña. Vale, toda la división. División. Ese número. No. Que os ahorra. Adiós, adiós. Qué hambre tengo, qué hambre tengo.